Son grandes, peludas y sobre todo aterradoras. Son las tarántulas. Y las más feroces viven en Australia. El principal indicio de que se trata de una araña australiana es que tiene muy mal genio. Hay que tratarlas con mucho cuidado. Se dan la vuelta y te atacan con sus colmillos en cualquier momento. Son los gigantes del reino de las arañas, pero paradójicamente cada vez las invitamos más a venir a nuestra casa. Se las ame o se las odie, las tarántulas provocan emociones instantáneas. Y para algunos, esa fascinación va mucho más allá de la tienda de mascotas. Pero a pesar de lo que sintamos hacia ellas, ni siquiera las conocemos realmente, y pronto podríamos perder un gran porcentaje para siempre. Tarántula. Ninguna otra araña ha dado nombre a una nebulosa estelar. Y donde quiera que vivan hemos puesto a las tarántulas nombres muy especiales. Araña Goliat o comedora de pájaros. Araña subterránea o King Baboon o araña tigre. ¿Pero qué hace que una tarántula sea una tarántula? Son las arañas que más tiempo llevan en el planeta y tienen colmillos venenosos que rivalizan con los de muchas serpientes. Para los científicos son las arañas primitivas de la familia Theraphosidae. Y todas poseen una combinación única de 5 características. Número 1. Son peludas. Número 2. En los extremos de sus 8 largas patas tienen densas almohadillas de pelo y garras retráctiles como los gatos. Número 3. Sus hileras son extremadamente largas y tienen forma de dedo. Número 4. Tienen cientos de protuberancias alrededor de sus piezas bucales. Los científicos las denominan cúspulas y las utilizan para triturar el alimento. Y número 5. Tienen al menos 8 ojos en posición rectangular, pero son prácticamente ciegas. Las demás arañas pueden tener 1 o 2 de estas características, pero solo las tarántulas tienen las 5. Las arañas primitivas son las creadoras de la seda. Estas antiguas maestras tejedoras pueden producir 4 tipos diferentes de hilos de seda. La seda es un antibiótico natural y mantiene sus hogares subterráneos perfectamente limpios. La utilizan para cubrir y reforzar sus madrigueras. Sitúan, partiendo de la entrada, una alfombra de bienvenida formada por delicados hilos que funcionan como un sistema de alarma. Aunque esté oculta en su madriguera, la araña puede detectar cualquier movimiento cercano. Su seda es una extensión de su cuerpo y sus sentidos, y leen todas las señales del mundo exterior con los pelos de sus sensibles patas. Con ellos pueden tocar, escuchar e incluso percibir sabores. Pero no es mucho lo que sabemos sobre sus misteriosas vidas. El Dr. Raven, taxónomo australiano, una de las personas decididas a desvelar sus secretos. El Dr. Raven está considerado el mayor experto mundial en tarántulas. Lleva más de 20 años centrando su atención en estos feroces guerreros. Estoy buscando pequeños agujeros, cierto orden en el sistema. Su misión es descubrir nuevas especies y para ello ha viajado de América a Asia y de regreso a Australia. Tiene un abdomen muy peludo. No ha ido a la peluquería. Es pequeña, pero está bien. Se han identificado más de 800 especies de tarántulas en todo el mundo, pero otras 2000 siguen rondando por ahí sin un nombre. Un animal que come ranas y pájaros pequeños tiene cierto sentido de su propia elegancia, pero averiguar lo que las diferencia es un trabajo endiablado.
Las tarántulas plantean un desafío mayor que todas las arañas con las que he trabajado, y espero superarlo antes de que mi vida termine. El cuartel general del Dr. Raven se encuentra en el Museo de Kingsland, en Brisbane. La enorme colección de especímenes peludos del museo incluye también las 6 especies de tarántulas identificadas en Australia. Para el Dr. Raven, estudiar las arañas comenzó como un reto personal. Cuando estudiaba en la universidad, necesitaba centrarme en un grupo para ir superando los cursos universitarios. Y pensé que lo más lógico era trabajar con el grupo que más temía. Ese era el de las arañas. De vez en cuando descubro que aún les tengo miedo, pero lo tengo controlado. Las tarántulas, temidas por su fama de asesinas, siguen siendo la peor pesadilla para la mayoría de nosotros, estén vivas o muertas. Warwick Angus era una de esas personas cuya aracnofobia afectaba gravemente a su vida. Necesito los restos de su cena. Hasta llegar a la universidad, Warwick ni siquiera podía mirar una foto de estos bichos peludos sin sufrir un ataque de pánico. Cuando era niño me daban mucho miedo las arañas. Sufría aracnofobia. Y tan grave que si había una araña grande no podía estar en esa habitación. Sentía como si tuviese la araña sobre mi cuerpo. Aunque sabía que no era así, eso era lo que sentía y tenía que salir de la habitación y quitarme el jersey o la camiseta o lo que fuera, ya que sentía que la tenía sobre mí. Tenía que alejarme y era horrible porque esos animales controlaban mi vida. La única solución era enfrentarse a su fobia y aprender más cosas sobre la criatura que tanto terror le inspiraba. Está bastante bien. ¿Qué te parece? Poco a poco, su miedo se fue convirtiendo en fascinación. Ahora él y su novia Simone comparten su hogar con su tarántula Incy Vincy, pero no ha olvidado su peligrosa naturaleza. Las arañas comedoras de pájaros son venenosas y pueden resultar peligrosas. A estas mascotas no puedes darles besos ni abrazos como si fuesen un gato o un perro doméstico. Lo curioso es que la mayoría de las personas que tienen miedo a las arañas no temen el veneno. No tienen miedo de que la araña les muerda. Temen más que la araña camine sobre ellos. Creo que todo el mundo debería experimentar esto. Aunque hace falta tiempo para caer bien a una tarántula, no todas las arañas son tan amistosas como Incy Vincy. ¿Quieres meterla dentro? Claro. Cada araña tiene su propia personalidad. En comparación con sus primas americanas, las australianas son famosas por su mal genio, sobre todo en la naturaleza. Tanto en los trópicos como en los desiertos, cuando se sienten amenazadas, de pronto pierden la calma y atacan. Hay otra característica que las distingue. Emiten sonidos que se escuchan a metros de distancia. Estas sonoras rabietas intrigan a la doctora Tracy Churchill, una defensora de las arañas. ¿No quieres ser una estrella? En Australia también se las conoce como arañas ladradoras o silbadoras por el sonido que emiten, que es lo que intentamos grabar. Por ruidosas que sean, las silbadoras pueden ser tan temperamentales como cualquier diva cuando llega el momento de actuar. Vuelve aquí. Eso es. Cántanos una canción. Haz el sonido. No te comas el micrófono. Creo que poca gente sabe que estas arañas emiten un sonido. Es una característica realmente singular de estas arañas australianas y hace que sean muy especiales, sobre todo en comparación con las de otras partes del mundo. Tracy insiste y por fin consigue una vistosa actuación. Excelente. No vayas por ahí. Cuando se sienten amenazadas, las tarántulas americanas disparan pelos urticantes, pero las australianas emiten un silbido frotando sus piezas bucales. Aún estamos comenzando a analizar el sonido que emiten y varía entre las distintas especies.
Creemos que utilizan este sonido defensivo para disuadir a pequeños mamíferos y probablemente a marsupiales que podrían ser depredadores para la especie. Eso parece indicar su rango de frecuencias. Hay una tarántula que emite un sonido fantástico, más melódico en comparación con el de las demás especies. Se parece más a un gorgoteo. Tenemos que ser cautos al hablar del hábitat de estas arañas, sobre todo en la actualidad debido al comercio de mascotas y el interés que alguna gente podría tener por sacar estas arañas de su entorno. La mayor silbadora conocida vive bien oculta en el denso bosque tropical del norte de Australia. Stuart Douglas lleva 10 años investigándola. Tengo un negocio que se llama Tarántulas Australianas. Crió tarántulas en cautividad para el mercado de mascotas y suministro veneno a las empresas farmacéuticas. Me gustan los animales peligrosos. La primera pareja que capturé era muy agresiva y eso me gusta. Quizá eso sea lo más fascinante. Nunca me han dado miedo las arañas. Stuart tiene la primera y única licencia de Australia para criar tarántulas autóctonas en cautividad. A menudo visita las colonias salvajes, pero se asegura de no desvelar su ubicación. Intento mantener en secreto estos lugares, sobre todo porque antes hablaba más abiertamente del tema, y he visto colonias enteras arrasadas, por decir sin querer, donde había encontrado algunas tarántulas. Llegaban desde el sur grandes grupos de personas para saquear los campos de tarántulas. Se llevaban todas las arañas. En el patio trasero de Stuart viven muchas especies desconocidas de tarántulas. Ahí hay una. A menudo acaban en las tiendas de mascotas antes de que los científicos tengan la oportunidad de analizarlas. A veces Stuart necesita capturar una sola hembra para renovar su grupo de cría. Ahí está, es un buen ejemplar. Esta hembra no terminará en una tienda de mascotas de la ciudad, sino que ayudará a que sus hermanas silvestres sobrevivan. Le daré un golpecito para que salga. La araña está de muy buen humor y es poco probable que le propine un mordisco doloroso. No parece muy agresiva, pero podría morderme en cualquier momento. Si fuese muy agresiva y me hubiese atacado al intentar sacarla, no la habría atrapado. Se exagera mucho sobre estas arañas. La verdad es que no se merecen la fama que tienen. Mucha gente vierte gasolina por sus túneles y los destruye. En mi opinión, es una verdadera lástima. De regreso en su centro de cría, el nuevo espécimen de Stuart se reúne con otros 500. Solo hay 60 hembras adultas entre ellos. Los demás son machos jóvenes y crías. Estas son mis tarántulas Flogellus criadas en cautividad. Son muy tranquilas y no suelen morder. Muchas personas quieren tenerlas por esa razón. Esta tiene aproximadamente 1 año y medio. Estas son mis bebés, así que no me morderán. Pero una araña criada en cautividad no puede ser domesticada. Nada garantiza que no te morderá, pero básicamente se adaptará mucho mejor a estar cerca de personas como una mascota. Stuart tarda unos 4 años en criar con sus propias manos ejemplares adultos, pero el mercado necesita suministros desesperadamente. Esta quiere morderme. Hace 10 años prácticamente no había ningún interés en tenerlas como animales de compañía. Era algo muy poco común, pero en Australia eso ha cambiado radicalmente en los últimos 2 años. Ahora mucha gente tiene grandes colecciones de tarántulas. El perro y el gato están un poco pasados de moda. ¿Quién quiere tener un perro en su patio trasero ladrando todo el tiempo? Los australianos no son los únicos aficionados a las mascotas exóticas. En Inglaterra pronto habrá más reptiles que perros viviendo en casas, y parece que las arañas no tardarán en seguir el mismo camino. Las tarántulas son animales muy hogareños. Solo una vez al año, con la llegada del invierno, los machos adultos abandonan su vida solitaria y parten en busca de una hembra.
Podría estar a varios kilómetros de distancia. Para encontrarla, olfatea el suelo en busca de su olor, sus feromonas. Si está lista para aparearse, habrá extendido una seda con un olor especial que lo guiará hasta su dama. Comienza a cortejarla inmediatamente con una especie de pasos de claqué. Estos bulbos oscuros están llenos de esperma, pues sus pedipalpos se han convertido en sus órganos sexuales. Decidido a hacerla salir, sigue tamborileando hacia la madriguera su mensaje de acoplamiento, aunque su dama podría atraparlo para convertirlo en su cena. Está programado para aparearse y nada lo detendrá, ni siquiera el mal carácter de la hembra le hará cambiar de idea. Un ataque poco afectuoso interrumpe abruptamente su primer abrazo. Lejos de amilanarse, está dispuesto a demostrar que tiene lo que hace falta. Finalmente, sus rítmicos avances dan resultado y la hembra sale de su madriguera. Todavía no las tiene todas consigo. Podría ser atacado de nuevo en cualquier momento, así que retoma sus pasos de claqué, solo para asegurarse. El aspecto de la hembra resulta impresionante, es mucho mayor que su pequeño pretendiente. El macho intenta aparearse rápidamente, pero es una maniobra torpe y a menudo necesita varios intentos. Por fin lo ha conseguido. La punta de su bulbo penetra e inyecta su esperma. Y así termina su encuentro amoroso. Si el macho tiene suerte, se librará de la cena. En ocasiones las hembras se comen a sus compañeros tras el apareamiento, pero sea como fuere, el macho ha sellado su destino. Si se sigue sintiendo romántico, tendrá que buscar en otra parte. Pero su tiempo se está agotando. Los machos mueren poco después de su primera y última temporada de apareamiento. Las hembras son las que sobreviven, y también las más apreciadas en todo el mundo. En el otro extremo del planeta, un número cada vez mayor de clubes de aracnófilos muestran orgullosos sus estrellas peludas en exposiciones anuales. La mayoría de los admiradores de las tarántulas viven en los Estados Unidos, Inglaterra y aquí, en Alemania. La demanda de arañas gigantes está en pleno crecimiento y eso incluye las más novedosas. Las escasas primas australianas, como bien sabe Mac Boskemper. Lo que ocurre con las arañas australianas es que son muy populares, pero también muy difíciles de conseguir. Por el momento es casi imposible comprar arañas australianas comedoras de pájaros. Y por lo tanto, estamos muy interesados en criarlas y aumentar su presencia en el mercado. La legislación permite criarlas en cautividad, pero no sacarlas de su entorno. Sin embargo, los programas de cría tardan años en desarrollarse, mientras que el número de entusiastas de estas arañas aumenta vertiginosamente. El interés por las arañas comedoras de pájaros crece rápidamente. Hace 10 años solo había una sociedad de propietarios en Alemania. Hoy hay 4 y todas ellas están creciendo. Y existen muchos clubes y grupos de aficionados por todo el país. Según mis cálculos, hay unos 10.000 propietarios de arañas y su número aumenta vertiginosamente. Existen entusiastas de las arañas en todos los sectores de la sociedad y pueden aficionarse a cualquier edad. Los clubes de todo el mundo comparten la jerga de los admiradores de las arañas. Michael Kohler lleva 15 años fascinado por las tarántulas. Como cualquier aficionado, participa siempre en las exposiciones de su club y sus amigas de patas peludas también comparten su vida en casa.
Todo comenzó cuando tenía 10 años y vi una araña comedora de pájaros viva por primera vez. Me enamoré de ella al instante. Años más tarde, cuando cumplí 18 años, me compré mi primera comedora de pájaros. Ahora tengo unas 300 arañas en casa y lo que más me fascina de ellas es lo diferentes que son. Hay tantas especies con diferentes colores y comportamientos, eso es lo que realmente me fascina. Es una afición que nunca abandonaré. Las tarántulas son perfectas y lo que uno busca son mascotas que den poco trabajo. Son limpias, no requieren demasiados cuidados, prefieren vivir solas y no necesitan mucho alimento. Con una sola comida a la semana pueden llegar a vivir 30 años, tiempo más que suficiente para establecer un vínculo con sus compañeros humanos. Y parece que estas antiguas criaturas a menudo ejercen un hechizo sobre sus amos bípedos. Como muchos otros antes que él, Michael pronto pasó de propietario de una araña a ávido coleccionista. Y cuando uno empieza, no repara en gastos. Hasta ahora he gastado en esta afición unos 20.000 euros. Eso incluye la instalación que ven aquí. Y todavía no he comprado mi última araña. Hasta que la cría en cautividad se imponga en todo el mundo, las arañas seguirán siendo arrancadas de su entorno natural. Los vastos desiertos australianos han sido tradicionalmente un escondite seguro para muchas tarántulas desconocidas. Para descubrir sus sedosos rastros, el Dr. Raven y su colega la Dra. Bear han viajado más de 2.000 kilómetros hacia el interior. ¿Buscamos bajo estos arbustos? Sí. Encontrar estas esquivas criaturas no es tarea fácil, pero el Dr. Raven sabe que ya están siendo perseguidas incluso aquí. En la actualidad, los humanos somos la mayor amenaza para las tarántulas. Solo en Australia el número de tarántulas que están siendo arrebatadas de la naturaleza es asombroso. Calculo que son unas 10.000 al año, y no sé cómo se lleva a cabo. No sabemos qué especies se están llevando. Cumplen un papel importante en el ecosistema, y hasta que comprendamos su función no deberíamos aniquilarlas o sacarlas de la naturaleza sin saber qué es lo que ocurre. Es una situación muy peligrosa. El proceso para salvar las arañas está en marcha, pero es una cuestión complicada. Antes deben ser identificadas científicamente, un proceso arduo, incluso para un experto como el Dr. Raven. Dejaremos las cosas aquí. Si pones una señal aquí, podremos verla desde lejos. Las mesetas cercanas a los lechos de los ríos son los lugares favoritos de las tarántulas para hacer sus guaridas, pero sus ocultas madrigueras son escasas y distantes entre sí. Tenemos que buscar siguiendo una especie de cuadrícula, con un patrón muy riguroso y meticuloso. Es un trabajo detectivesco muy interesante, porque te hace enfrentarte cara a cara con las ideas que se te ocurren en el laboratorio y las nociones sesgadas que tenías acerca de las cosas. ¿Cómo se relaciona lo que has visto bajo el microscopio con lo que está pasando aquí? Esto es la vida. Aquí es donde está todo. Y tenemos que intentar cartografiar aquí la información que obtenemos bajo el microscopio. ¿Qué está pasando? No lo sabemos, y esa es una de las maravillas de hacer trabajo de campo, enfrentarse cara a cara con la realidad. Mira, una telaraña. Estos detectives arácnidos tienen suerte en su primer día. Cuando uno encuentra una hembra grande, a menudo hay otras arañas cerca. Vaya madriguera, ha trabajado muy duro. Examinar la entrada da más indicios sobre la dirección de la madriguera. No puedo ver la araña. Quizá haya ido en paralelo. Ten el endoscopio, limpiaré la zona. Las tarántulas del desierto cavan sus túneles hacia las profundidades en busca de oscuridad y humedad. ¿Cuánto polvo? Capturar este tipo de arañas es una tarea horrible. Levantas tierra, molestas a las moscas, y la suciedad se te pega a la cara y a los ojos, y se te mete bajo las uñas. Pero es un trabajo maravilloso porque al hacerlo descubres algo nuevo cada minuto. Una hora más de minucioso trabajo y se acercan a la cámara principal. Ahora han de localizarla antes de seguir excavando. Ahí está. Es preciosa. Grande y gorda. Una gran dama. No le gusta que la molesten, está claro. Es evidente. La hembra ha notado hace rato que el intruso es demasiado grande para ella.
Ahora puede escapar o luchar para salvar su vida. Afortunadamente, decide hundir sus colmillos en el extremo del palo. ¿No es preciosa? Maravillosa. No sé de qué especie se trata. Quizá una Stirlingi. El estrés de la captura podría matarla fácilmente. Es la hora de descansar. Tanto trabajo por una sola araña. Sí, ha sido duro. Me apetece una cerveza. Vamos. Las tarántulas comienzan a pensar en la cena al caer la noche. Los insectos de las cercanías resultan un bocado sabroso. Oculta en la entrada, la araña puede sentir cada paso que da su presa. Las vibraciones de su sedoso sistema de radar le indican el paradero y el tamaño de su posible cena. Normalmente, las tarántulas esperan al acecho hasta que la presa se acerca a ellas. Pero si están muy hambrientas, salen en busca de su alimento. En un abrir y cerrar de ojos, la araña se abalanza sobre su presa y la empala en sus mortíferos colmillos. De vuelta en la madriguera, se toma su tiempo para preparar la matanza. Mientras el veneno inyectado paraliza su presa y licúa lentamente sus órganos, muchas arañas extienden una sedosa estera. No sabemos por qué lo hacen, pero parece ser una forma de envasar el alimento que permite a las arañas almacenarlo y esconderlo para más adelante. Las arañas no pueden comer alimentos sólidos. Carecen de mandíbulas y su boca no es más que una pequeña rendija entre sus colmillos, así que dependen de su veneno para convertir las entrañas de su presa en una sopa cremosa muy nutritiva. Utilizan la poderosa succión de su estómago para beberse el cuerpo. Una buena comida puede alimentarlas durante meses. Las tarántulas son carnívoras y nada remilgadas. Muchas han sido llamadas comedoras de pájaros, pero la verdad es que los pájaros rara vez forman parte de su menú, que consiste en cualquier otra cosa pequeña y viva. Ahí está. ¿Te refieres a esa? De vuelta en su campamento, el Dr. Raven y su colega examinan de cerca su último descubrimiento. Si tuvieras que elegir entre... La pregunta crucial es, ¿pertenece esta araña a una especie conocida o posee nuevas características? Esta es claramente más gruesa. A pesar de que las tarántulas son las arañas más grandes del planeta, las diferencias entre las diversas especies pueden ser pequeñas y muy difíciles de detectar. Ahora no puedo ver la parte inferior. Pata a pata van buscando indicios y creando un catálogo de características corporales. Definitivamente no se trata de una Stirlingi. Vale. Pásame eso. Los exámenes detallados realizados en el museo revelarán el árbol genealógico de la araña. Estos primeros estudios son cruciales para investigar después su función en el ecosistema, su estilo de vida y su veneno. Eso descarta totalmente que sea una Stirlingi. Probablemente se trate de una nueva especie. Hay que comprobarlo. Stuart Douglas no solo cría sus tarántulas para el mercado de mascotas, además les extrae su potente veneno para investigaciones médicas. Hay varias formas de hacerlo, pero mi técnica preferida consiste en anestesiarlas y aplicar estimulación eléctrica.
Las anestesio con dióxido de carbono. Me parece que se consigue mucho más veneno con esta técnica y es mucho menos dañina para las arañas. La verdad es que mucha gente les extrae las glándulas y claro, si lo haces la araña se muere. Las que crío en cautividad las utilizo principalmente para vender su veneno, así que cada araña que pierdo significa una gran pérdida para mí. En menos de un minuto la araña está felizmente inconsciente y Stuart se prepara rápidamente para extraer el veneno. Solo tardará un par de minutos en despertarse de mal humor. Para extraer el veneno a la araña, las glándulas que lo contienen son estimuladas con una leve corriente eléctrica. Varias corrientes aplicadas con precisión en la base de sus colmillos hacen fluir el veneno. Las tarántulas llevan millones de años refinando sus toxinas, desde mucho antes de la era de los dinosaurios. Su antiguo veneno podría proporcionar la clave para importantes avances médicos. Pero aún es pronto para eso. La recogida de veneno plantea un montón de problemas. Si cae cualquier mota o un pequeño pelo o se desprende un fragmento de colmillo, el veneno se contamina. Hay que tener en cuenta muchas cosas, no es tan fácil como parece. En la empresa para la que trabajo tienen mucha confianza en que encontrarán algo en el veneno que les proporciono. El tiempo que tarden y si llega a ocurrir realmente depende de los animales. ¿Y de los que investigan los venenos? El doctor David Wilson de la empresa farmacéutica Genome analiza las toxinas. Los venenos ofrecen una inmensa biblioteca de componentes naturales que los científicos ni siquiera podríamos imaginar. El veneno de las tarántulas es mortal para los pequeños mamíferos y puede matar un perro doméstico en menos de 30 minutos. Pero pese al temor que despiertan, no se conocen casos de muerte en humanos. No sabemos si las tarántulas de Australia pueden resultar tan peligrosas para los seres humanos. Sabemos que causan periodos de vómitos que duran varias horas, aunque hasta ahora no han causado ninguna muerte. Pero hay tantas especies diferentes no catalogadas hasta ahora que en realidad no podemos contestar a esa pregunta. El doctor Wilson trata de determinar si algún veneno podría guiarnos hacia un nuevo tipo de fármaco, un analgésico radicalmente nuevo con el que tratar el cáncer o el SIDA sin los problemas actuales de adicción o tolerancia. Podríamos utilizar un fármaco así cuando la morfina ya no sirve de ayuda. El equipo de Genome es el único en todo el mundo que investiga las toxinas de las tarántulas australianas. Pero unos científicos norteamericanos han desarrollado un nuevo medicamento para dolencias cardíacas gracias a una especie sudamericana, y también hay equipos de investigadores chinos trabajando en eso. En vez de representar una amenaza mortal para el hombre, las tarántulas podrían salvarnos la vida. En pleno bosque tropical del norte acecha la menos conocida de las tarántulas australianas. Y forma un grupo bien diverso. Algunas alcanzan el tamaño de la palma de una mano, mientras que otras caben en una caja de cerillas. Ninguna de estas arañas ha sido debidamente catalogada todavía, y por eso el Dr. Raven y la Dra. Bear han viajado hasta aquí para realizar su última búsqueda. La abundancia de maleza húmeda complica la tarea de encontrarlas. Agárrate, está muy resbaladizo. Sí, resbala bastante. Ten cuidado, hay ramas afiladas. Las tarántulas tropicales han elaborado un ingenioso sistema para refugiarse. Cada roca plana o rama hueca podría ser el hogar de una araña. Veo una telaraña. ¿Dónde está la araña? Ahí está. La tengo. Tiene buen aspecto. ¿Podría ser una nueva especie? No lo sé, podría serlo. Su primera captura parece prometedora, pero el pequeño macho no puede proporcionar todas las pistas. Es un macho. Necesitamos algunos más para asegurarnos de conseguir una hembra, porque esto podría ser muy emocionante. Sería genial poder catalogarlas. Supongo que crecerán mucho más. ¿Vamos a por otra? Sí. Vale.
Los machos jóvenes no muestran todas las características de su familia, y para nombrar una nueva especie con total certeza, el Dr. Raven debe encontrar una hembra. Debería vivir cerca de aquí. Echemos un vistazo ahí abajo. Vamos allá. Mira, ahí está. Oh, sí. Es preciosa y tiene un aspecto completamente Y diferente. no ha excavado. Nada de madrigueras. A ver si podemos atraparla. A ver hacia dónde se mueve. Vale. ¿La tienes? Bien. Es preciosa. No parecen tan difíciles de atrapar. Son mucho más fáciles de encontrar que las del desierto. Sin duda. Nos las llevaremos para comprobar sus características. Vale. A por el siguiente paso. El equipo arácnido ha completado su trabajo de campo. La siguiente tarea les espera en el cuartel general. Semanas o meses después del apareamiento, según la especie, la hembra teje un resistente capullo que mantiene sus huevos seguros. Cada día gira y ventila el capullo durante horas para asegurarse de que los huevos no se pegan entre sí en el interior. La futura madre vigila atentamente su capullo y rara vez lo abandona para poder ocuparse de él. Algunas especies bloquean completamente la entrada para impedir que nada pueda dañar el capullo. Una invasión de hormigas supone una seria amenaza. Conforme pasan las semanas, puede sentir las patadas y empujones de las crías dentro del capullo. No tardarán mucho en romperlo para salir. Dependiendo de la especie, la hembra puede pasar meses en vilo sin alimentarse hasta que sus crías salen de su sedoso cascarón. Son diminutas y vacilan un poco sobre sus 8 patas, pero por lo demás su cuerpo es perfectamente funcional. Cientos de crías deben encontrar su camino hasta la salida y su madre por fin consigue descansar. Sin embargo, dada la alta tasa de mortalidad de las crías, solo 1 de cada 10 sobrevivirá. Pero ¿a dónde ir ahora? Instintivamente las crías siguen la seda recién tendida hasta un lugar de descanso. Cuanto más oscuro, más seguro les resulta. Aquí permanecerán juntas hasta que sus cuerpos se endurezcan lo suficiente para enfrentarse al mundo exterior. Tras el trabajo de campo, el Dr. Raven ha conservado en alcohol alguna de las arañas recogidas. Ahora debe examinar sus cuerpos minuciosamente para decidir cuáles pertenecen a especies nuevas. La tarántula de la selva tropical parece muy diferente y, como suele suceder con las arañas, sus patas aportan los principales indicios. Sus cuartas patas son mucho más gruesas. Partiendo de una pata podemos averiguarlo casi todo acerca de muchas arañas, ya que sus patas nos aportan mucha información. Esto es diferente. Tiene una tercera uña. La uña extra es muy especial. Veamos qué hay entre los quelíceros. Sin embargo, los colmillos revelan algo aún más especial, algo que el Dr. Raven rara vez ha visto en los 20 años que lleva estudiando arañas. Un pequeño grupo de espinas negras entre los colmillos. Esto es nuevo. Tiene espinas entre los quelíceros. Sí, esto es algo nuevo. Vale, sigamos adelante.
Se trata claramente de una especie nueva. Es muy emocionante porque posee características que combinan los problemas de separación de dos géneros. Por lo tanto, no se trata simplemente de otra especie nueva, sino de algo que podría poner en entredicho dos géneros y los límites que hemos establecido para estos pequeños grupos artificiales. Ahora esta nueva especie de tarántula necesita un nombre, y aquí comienza la parte verdaderamente minuciosa de la investigación del Dr. Raven. Todas las partes cruciales del cuerpo son separadas, limpiadas y preparadas para ser analizadas bajo el microscopio electrónico. Montadas en portamuestras, las partes del cuerpo son introducidas en una máquina de vacío y recubiertas con una capa de oro extremadamente fina. El escáner puede ampliar las extremidades cubiertas de oro hasta 50.000 veces, lo que hace que los diminutos pelos parezcan enormes troncos de árboles. Cuando alguien ve un espécimen a través del microscopio electrónico de barrido, su concepto del animal cambia drásticamente. Entras en la subestructura, en un mundo completamente diferente. Podemos ver los pelos de los pelos de los pelos. En algunos casos incluso se pueden ver bacterias pegadas a la cutícula. La forma de un pelo dice mucho de su función, ya sea para filtrar el alimento o medir la temperatura. El escaneo permite al Dr. Raven construir un catálogo de características que, combinadas, determinan el árbol genealógico de la araña. Con un microscopio normal veríamos estas espinas de la cara frontal de los quelíceros como cosas grandes y negras, y no podríamos hacer nada más. Pero no tienen la misma estructura que los pelos adyacentes. Son espinas muy cortas y fuertes, y todas tienen esta punta corta similar a un gancho, lo cual es inusual. Cada pequeño detalle es crucial. Al Dr. Raven le esperan meses de minucioso trabajo detectivesco. La bióloga Marta Yáñez también forma parte del equipo del museo dedicado a las arañas. Está especializada en las tarántulas de México, su país natal. Cada pocos meses se suma un nuevo lote de arañas muertas a las que esperan para recibir un nombre, pero Marta desarrolla el grueso de su trabajo con animales vivos. Trajo con ella unos pocos cientos de arañas de México, y son tan valiosas que deben vivir en un lugar secreto. Me veo trabajando con tarántulas durante muchos años. Todavía quedan muchas preguntas por contestar. Muchas de las arañas de Marta tienen un pasado turbulento. Algunas fueron confiscadas a los traficantes ilegales de mascotas en lugares tan lejanos como Alemania, y siguen en peligro. Mantenemos su ubicación en secreto porque el género Brachypelma al completo es la única tarántula, la única araña en realidad que está protegida. Es una colección muy valiosa porque aquí tenemos tanto ejemplares adultos como crías. Así que las personas que comercian con ellas podrían sentirse tentadas a entrar, llevarse las arañas y venderlas como mascotas. En los años 70, la belleza y buen carácter de las Brachypelma dieron inicio a la moda de tener arañas como mascotas en todo el mundo. Son la mascota original y han sido saqueadas casi hasta su extinción. Hoy están protegidas en todo el mundo, pero la experiencia mexicana debería servir de advertencia. Su número está disminuyendo debido a la degradación de su hábitat y al tráfico ilegal. Es uno de los mayores problemas en todo el mundo. ¿Qué hacemos primero? Estudiarlas para saber si es una especie en peligro de extinción o proteger la especie de inmediato y luego realizar los estudios. En mi opinión, deberíamos proteger la especie y luego realizar los estudios. Sin una identidad, las arañas no pueden ser protegidas. Eso las convierte en una presa fácil para los traficantes de mascotas a nivel mundial, aunque su exportación sea ilegal, como sucede en Australia. Hay un mercado negro real. Las arañas australianas mueven una gran cantidad de dinero. Además, que sean difíciles de conseguir las hace aún más codiciadas, y eso hace subir los precios si la demanda continúa. $1000 por una araña rara es mucho dinero. Cuanto más raro es un animal, sea colorido o no, mayor es su precio.
Así que la gran pregunta es, ¿quién debe temer a quién? Y la caza furtiva no es la única amenaza de las arañas. En algunos países las tarántulas se consideran un sabroso bocado. Aquí, en Camboya, los lugareños prefieren las tarántulas recién capturadas. Aderezadas con un toque de sal y una pizca de ajo, terminan salteadas. Sin embargo, estas golosinas peludas no son solo un aperitivo para las familias pobres. Las tarántulas son un gran negocio. Acaban de llegar 4.000 tarántulas a la aldea de Squon. Después de atraparlas en los bosques y arrancarles los colmillos una a una, las arañas se venden como alimento vivo a los vendedores del mercado. Para muchas familias esta carga es su único ingreso, por lo que la competencia es feroz. Antes de una hora las arañas son vendidas y aparecen rápidamente en el mercado. Se venden en escabeche de vino de arroz como un remedio tradicional para el dolor de espalda y el insomnio, pero la mayoría terminan calientes y crujientes. Squon se conoce popularmente como el pueblo de las arañas y es famosa por sus delicias peludas. Se ofrecen aún calientes como comida para llevar en el cruce del concurrido mercado. Algunos incluso viajan desde la capital, Phnom Penh, a 90 kilómetros de distancia, para comprar el crujiente manjar por unos 10 centavos. Los auténticos gourmets escogen sus manjares. Las patas deben estar crujientes y los nutritivos cuerpos jugosos. Puede que a los visitantes les parezca una gastronomía un poco extrema, pero los lugareños llevan cientos de años saboreando este manjar. El problema es cómo asegurar la supervivencia de estas peludas delicias. 10 días después de salir de la bolsa de huevos, los blandos cuerpos de las crías han comenzado a endurecerse. Y crecen tan rápido que la madriguera pronto se les quedará pequeña. Cada movimiento de la madre pone a prueba su equilibrio. Maniobra delicadamente entre sus crías para no pisarlas. Hasta ahora, las crías han crecido gracias a la energía almacenada de la yema de su huevo. Pero ha llegado el momento de probar una verdadera comida. Los insectos pequeños, como las termitas, suponen una comida jugosa y las hambrientas crías se comerán cualquier cosa más pequeña que ellas. El 10% de las arañas que alcanzan la madurez suelen tener una vida larga. Los machos viven 4 o 5 años, pero sorprendentemente las hembras pueden llegar a vivir 30 años. Solo pasan sus primeros días rodeadas de muchas otras arañas y no tardarán en aventurarse por su cuenta. En cuanto el alimento escasea en el interior, las crías comienzan a devorarse unas a otras, indicio evidente de que es hora de salir y emprender la aventura en solitario. Bueno, ¿quién eres y de dónde procedes? Vamos a averiguarlo. Después de meses de investigaciones, el Dr. Rabin ha confirmado que su tarántula del bosque tropical pertenece a una nueva especie. Es la hora de bautizarla oficialmente. Dar nombre a una especie es absolutamente crucial en muchos aspectos, como por ejemplo el de su conservación. Darle un nombre permite también hacer estudios sobre su veneno y publicarlos. Pero además, estas arañas tienen una gran demanda en el comercio de animales y debemos saber qué está ocurriendo, de qué especie se trata y cuáles están siendo perjudicadas. Por lo tanto, cuanto antes logre darles nombre, mejor. El gran momento ha llegado.
La pequeña araña anónima recibe su propio nombre. Tenemos una nueva especie, y ha de incluir Coremyognemis, que es el nombre de su género. Coremyognemis tropics. Tropics porque procede del norte, de los trópicos, y la X final le da un toque especial al nombre, e indica que comparte características de dos especies. Además, confundirá un poco a los que prefieren los nombres precisos. Tropics ha asegurado su paso al mundo científico. Solo el tiempo dirá si eso conllevará su explotación o su protección. Pero el Dr. Raven no tiene ninguna duda de lo que merecen, tengan nombre o no. La razón principal por la que las tarántulas deben sobrevivir es que tienen todo el derecho a hacerlo. Son una especie tan válida como nosotros. Tienen todo el derecho a existir. A partir de eso, todo lo demás es secundario. Las tarántulas llevan más de 300 millones de años rondando por la Tierra. Han sobrevivido a glaciaciones, a lluvias de meteoritos, al mito y a la fobia. Y la fascinación del hombre moderno no tiene por qué representar una amenaza. Lo que me gustaría es que los que nos preocupamos por estos animales nos uniésemos. Me gustaría que existiese una buena cooperación entre los profesionales y los aficionados, que compartiésemos un buen flujo de información, que todos nos ayudásemos mutuamente a ayudar a las arañas. Ese es el punto crítico, que los humanos se unan para ayudar a los animales.